días. Bueno, estamos finalizando la semana y vamos a informar sobre dos asuntos que consideramos importantes. Primero, lo relacionado con la regularización de carros extranjeros. Habíamos acordado eso. Y después una muy buena noticia, ya ayer se pagó lo que correspondía para que México sea dueño, el pueblo de México sea el dueño de la refinería Deer Park. A partir de ayer, esa refinería es de la nación mexicana. Esa es una muy buena noticia, porque fue una muy buena operación, van ustedes a poderlo constatar. Agradecer a Shell porque cuando se llevó a cabo el acuerdo de compraventa, el precio del petróleo estaba abajo y sin embargo sostuvieron durante todo este tiempo el precio, las condiciones, no abusaron. Agradecer también al gobierno de Estados Unidos que autorizó de que México comprara este bien, esta refinería. Entonces vamos primero con Rosa Isela, que nos va a informar sobre los carros extranjeros. Gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Estamos aquí para hacerles partícipes del esfuerzo que se realiza desde el Gobierno federal para brindar certeza a las familias que poseen autos irregulares de procedencia extranjera. El presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un hombre que se ocupa de la necesidad de la gente y que todos los días, desde muy temprano, atiende el tema de seguridad con su gabinete. Este panorama, este contexto es el que nos permite saber que muchas veces los autos sin matrícula de procedencia extranjera son usados por grupos criminales para cometer delitos en perjuicio de las comunidades. En el país circulan aproximadamente 2.2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera, muchos de los cuales impactan en la inseguridad ante la falta de mecanismos de registro y control vehicular. Para dar un ejemplo, en el caso de Baja California, circulan más de 500,000 vehículos irregulares de procedencia extranjera y solo del 1 de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020 fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados. 78% de ellos eran de origen extranjero e irregulares. Solo en Chihuahua circulan más de 119,500 vehículos irregulares de procedencia extranjera sin placas expedidas por autoridades de la entidad, lo que genera condiciones propicias para la impunidad en caso de ser usados para cometer un delito. Además,
en el 80% de los homicidios dolosos que se registran en esa entidad se encuentran relacionados con autos irregulares. La realidad es que este tipo de unidades circulan en nuestras calles todos los días y necesitan ser regularizados por la seguridad de todas y de todos, sacarlas del anonimato y que puedan llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia. Por eso el señor presidente tomó la decisión de publicar en octubre del año pasado el acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera para los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur. Y esta semana se formalizó el inicio de una nueva etapa, al sumarse 3 entidades más a este beneficio. Estos son Durango, Michoacán y Nayarit. El programa de regularización aplica solo para los automotores que ya están de este lado de la frontera en alguno de los 10 estados señalados y considera un pago de 2,500 pesos, así como la realización del trámite correspondiente ante el Registro Público Vehicular, el REPUVE. Y muy importante, solo será para autos cuyos modelos sean de antigüedad de más de 5 años. Con esta determinación haremos visible lo invisible, que este tipo de vehículos tengan claro el propietario con rostro, nombre y domicilio, como ya ocurre con todos los vehículos regulares en el país, es decir, que estén inscritos en el REPUVE, con lo cual se da certeza jurídica, patrimonial y de seguridad a la población. Esta regularización es necesaria para la seguridad de todas y todos, porque uno de los objetivos de esta acción es evitar la comisión de hechos delictivos con vehículos de procedencia extranjera que carecen de un documento. Un registro vehicular integral y completo que incluya las unidades importadas permitirá compartir la información entre los 3 órdenes de gobierno para generar inteligencia y evitar la impunidad. Pero también contribuirá al mejoramiento de la seguridad pública en municipios y entidades federativas porque se evitará que estos vehículos sean usados por bandas criminales y de forma anónima. De esta manera, atendemos el tema de seguridad, pero también la falta de certeza jurídica de muchas familias que deciden comprar este tipo de vehículos para trasladarse a sus trabajos, a la escuela o para realizar sus actividades diarias. Ahora tendrán certidumbre sobre su patrimonio. Los recursos que se obtengan de esta regularización serán invertidos en la reparación de baches de esas mismas entidades. Con una medida como esta, en la que participamos la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad, se atiende una problemática de seguridad, se brinda certeza a la población sobre su patrimonio y se mejorarán las vialidades. Por eso decimos que la estrategia del señor presidente tiene una visión social enfocada a mejorar la calidad de vida de la población en todos los aspectos. Por eso hoy inicia la regularización de vehículos usados en esas 10 entidades por 2,500 pesos cada trámite. Seguimos construyendo un país más humano, pero con 0 impunidad. Muchísimas gracias por su atención, gracias que nos permiten servirles y gracias que nos permiten trabajar para ustedes. Bueno, aquí solo subrayar que la cooperación de los 2,500 pesos queda
en los estados y en los municipios para que esos recursos se utilicen en mejorar las calles en las ciudades. Eso es importante también que la ciudadanía lo sepa, de que es una cooperación y que queda para beneficio del municipio o del estado. Ahora vamos con lo de la compra de la refinería Deer Park. La historia pues ya se conoce. Esa refinería se hizo en sociedad con Shell, Pemex, desde 1992. Era dueño de el 49.9% y Shell desde el inicio tenía el 50.1%. Entonces, como era socio mayoritario Shell, eran los que manejaban la refinería y en muy pocas ocasiones se obtuvieron utilidades. Las utilidades se reinvertían porque la administración estaba a cargo de Shell. Ahora decidimos adquirir la parte de Shell para que el 100% de las acciones sean propiedad de la nación, de México. Entonces ya contamos con una refinería más a partir de ayer y es una refinería que tiene buena capacidad de producción, tiene capacidad para procesar 320,000 barriles diarios. Se obtienen nada más de gasolinas al día de hoy 131,000 barriles diarios de gasolinas de esa refinería. Se adquirió a un buen precio, alrededor de $600 millones, y con esto se avanza en el propósito de que podamos procesar todo el petróleo crudo que se produce en México y convertirlo en gasolinas para dejar de importar gasolinas y diésel, tener autosuficiencia energética. Ese es el propósito, porque a esta refinería hay que sumar la nueva refinería que vamos a inaugurar este año de Dos Bocas, que tiene capacidad para 340,000 barriles diarios, y una inversión adicional de $2.500 millones para concluir una obra en proceso en Tula, una coquizadora también para producir gasolinas y no producir combustóleo. De modo que es una muy buena noticia, es un avance. Imagínense desde cuándo México no compra. Siempre los tecnócratas se dedicaron a vender bienes de la nación. Es un hecho histórico que ahora estemos comprando, aún de manera
simbólica, ¿no? Solo una empresa, una refinería, pero es un viraje completo en la política de nuestro país. Vamos a escuchar, si les parece, al director de Pemex, que ayer estaba ya en Texas. Muy buenos días, señor presidente. Quiero informarle que hace unos minutos acabamos de concluir la operación de compra de la refinería de Deer Park, donde adquirimos el 50% de las acciones de Shell. Se ha cumplido con esta operación, con esta instrucción que usted nos dio, y a partir de hoy, a partir de este momento, el Estado mexicano es dueño de la refinería de Deer Park. Como usted sabe, señor presidente, esta refinería es muy importante porque produce diariamente más de 250,000 barriles entre gasolina, diésel y turbocina. Esto va a ser un gran aporte para concretar su programa de soberanía energética, de que ahora en adelante, a partir de esta administración, ya México sea autosuficiente en la producción de sus combustibles. Hay que recordar que estamos a punto de terminar la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Hay que recordar que estamos con el proyecto de rehabilitación de las 6 refinerías del Sistema Nacional: Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula, Salina Cruz. Están en proceso de rehabilitación. Hay que también informar a la gente que estamos construyendo la planta coquizadora en Tula, y la cuarta gran acción era la adquisición de la refinería de Deer Park, que hoy se acaba de concluir. De manera que estamos muy contentos, muy emocionados, presidente, porque fue una operación de muchos meses, de mucho trabajo. Yo quiero decirle, presidente, que estoy muy orgulloso del equipo de Petróleos Mexicanos. Fue un trabajo muy profesional. También reconocer que nuestra contraparte, nuestros socios Shell, tuvieron una actitud muy correcta, muy responsable, muy ética. Nunca se agandallaron, nunca trataron de abusar, sobre todo tomando en cuenta que esta negociación la hicimos cuando el precio del crudo estaba en sus niveles históricamente más bajos, y nunca quisieron cambiarnos las condiciones, se mantuvieron igual que nosotros en la palabra empeñada, que hoy con una firma se ratifica, pero eso fue muy importante. Tuvimos gente que nos ayudó, Barclays como equipo gestor en todo esto, jugó un papel muy importante, un despacho norteamericano que también estuvo muy a la altura, Winston & Strong, en fin, hubo mucha gente, y en todos vimos una gran cooperación, un gran sentido de la responsabilidad. No hubo absolutamente ningún amago en el sentido de que las cosas pudieran tomar otro rumbo, y a pesar de que fue un gran trabajo, la satisfacción que nos deja hoy esta operación es muy grata. Por eso me siento tan contento, presidente, de darle esta noticia el día de hoy. Pemex, por el rescate de la soberanía. Sí, a ver, ayer se transmitió este mensaje que envía a los trabajadores de la refinería. Son 900 trabajadores. Amigos, trabajadores, obreros, trabajadores administrativos, mujeres, hombres, que laboran en la refinería
Deer Park de la empresa Shell, aunque a partir ya de mañana la refinería pasa a manos de Petróleos Mexicanos. El motivo de este saludo a ustedes es sobre todo agradecerles mucho por su confianza, por el hecho de no haber protestado, porque ahora la refinería pasa, como ya lo dije, a formar parte de los bienes de nuestra nación, de México. La historia seguramente ustedes la conocen. La refinería se construyó en 1992 y se hizo una sociedad, mitad Shell, mitad Petróleos Mexicanos. Ahora se decide comprar las acciones de Shell para que la refinería sea ya propiedad del gobierno de México, del pueblo de México. Agradecerles a ustedes porque no obstaculizaron esta compraventa y decirles que nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes. Nosotros somos ciudadanos del mundo. Nosotros somos del Partido de la Fraternidad Universal. No vemos fronteras. Nos interesan los seres humanos y los trabajadores del mundo. De modo que tengan ustedes la seguridad que no van a haber despidos, que no va a haber disminución de salario, que no se les van a quitar prestaciones a los obreros, a los administrativos, y estoy seguro que van a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con el mismo profesionalismo, y vamos a seguir produciendo y garantizando rentabilidad en la empresa, porque no debemos de tener pérdidas, tenemos que tener utilidades. Nosotros somos simplemente representantes del pueblo de México. El dinero del presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos solo administradores de los dineros del pueblo. Estamos obligados a ser buenos administradores, porque las utilidades de las empresas que pertenecen a la nación tienen que destinarse a el desarrollo del país y a beneficiar a los mexicanos y a beneficiar a los más humildes, a la gente más pobre. Me da, la verdad, mucho gusto poder conversar con ustedes. Seguramente van a tener la oportunidad de hablar con el director de Pemex, el ingeniero Octavio Romero Oropeza, que es nuestro representante y al que le tenemos toda la confianza. Yo agradezco mucho, en primer lugar, a ustedes, a los trabajadores. Agradezco también a los vecinos de Deer Park, que vieron con buenos ojos que se llevara a cabo esta operación. Agradezco a los accionistas de Shell que nos dieron su confianza para llevar a cabo esta compraventa. Y agradezco también al gobierno de Estados Unidos porque dio la autorización para que México adquiriera la refinería. Yo les envío un abrazo afectuoso, solidario a todas y a todos ustedes. Y nos vamos a seguir encontrando. Fíjense que heredamos 6 refinerías porque
Llevaba mucho tiempo que no se construía una nueva refinería en nuestro país, más de 40 años. La última refinería que se construyó fue en 1982 en Salina Cruz, en Oaxaca, porque se vendía petróleo crudo y se compraban los combustibles. Nosotros estamos cambiando esta política, queremos procesar toda nuestra materia prima, darle valor agregado al petróleo crudo, producir las gasolinas, el diésel, otros petrolíferos, para ser autosuficientes y abastecer nuestro mercado interno. Entonces, de 6 refinerías que heredamos en mal estado, que las estamos rehabilitando, ahora estamos construyendo una refinería nueva en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para procesar 340,000 barriles diarios, casi la capacidad de Deer Park. Ustedes tienen posibilidad de procesar 320,000 barriles, la de Dos Bocas es para 340,000 barriles diarios. La vamos a inaugurar en julio de este año. La estamos haciendo también en un tiempo récord, 3 años. Esto no se hace en ninguna parte del mundo por los trabajadores, por los obreros, por los técnicos petroleros. Y además estamos mejorando la refinería de Tula, Hidalgo, con una coquizadora, porque a diferencia de Deer Park, que no produce combustible, nosotros tenemos refinerías que producen bastante combustible. Estamos por eso modernizándolas para producir gasolinas y también para no contaminar. Entonces, 6 refinerías modernizadas, más la de Dos Bocas. Ahora, Deer Park, la coquizadora y posiblemente otro tren de refinamiento en Cangrejera. Vamos a poder procesar todo lo que extraemos de crudo, alrededor de 1.800.000 barriles diarios, 2 millones de barriles diarios, y eso es lo que necesitamos para abastecer nuestro consumo interno. Esa es la nueva política. Yo celebro que ustedes estén procesando alrededor de 300,000 barriles. Dije ya que tienen capacidad para 320,000 barriles, pero que están produciendo 131,000 barriles de gasolinas. Es una refinería muy productiva, con una capacidad de procesamiento del 85% en promedio. Por eso, pues celebramos que se esté llevando a cabo esta compra y les mandamos un saludo muy afectuoso, un abrazo desde Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza de nuestra Constitución. Un saludo. Es el 4, vamos, los 4. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle por un lado de esta compra de la refinería, ¿qué va a pasar con el producto que ahí se refina y si tiene previsto en algún momento visitarla? ¿Una visita, dices? Ajá, si tiene previsto en algún momento visitar la refinería y qué va a pasar con el producto que ahí se refina. Hay un acuerdo para que se refine crudo de México y también crudo del mercado internacional. Y la gasolina o las gasolinas, el diésel, todo se va a
comercializar en nuestro país, porque ese es el objetivo principal. Es una refinería que tiene muy buena comunicación, puede transportar crudo por ferrocarril, por ductos y desde luego por mar, en embarcaciones, en buquetanques. Está enfrente de Tuxpan, que es el principal puerto petrolero de México. Me refiero a puerto importador, porque ahí llegan buquetanques y ahí están los ductos. Por ejemplo, el que abastece a todo el Valle de México es el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco. Entonces, Deer Park está enfrente de Tuxpan. Entonces, los costos de transporte son muy reducidos. No tengo pensado ir, por eso fue Octavio Romero Oropeza, pero sí vamos a estar muy pendientes y Pemex va a manejar la refinería, se va a mantener el mismo equipo. Hablaba yo del 85% de capacidad de operación. Es importante, o sea, es una refinería que puede procesar hasta 320,000 barriles de petróleo crudo y está actualmente procesando 85%, o sea, de ese total de los 320,000. Cuando nosotros llegamos al gobierno, las 6 refinerías de México estaban procesando 38%. Ahora las estamos subiendo, ya estamos arriba del 55%, pero esta está en 85%. Claro, las refinerías que nos dejaron estaban en muy mal estado. Llevamos 3 años invirtiendo. Hemos invertido en 3 años más de 60,000 millones de pesos para las 6 refinerías. Esto es a razón de 10,000 millones por refinería, porque las estaban dejando el abandono por completo. Es más, estaban vendiendo al interior de las refinerías ya plantas. Hay casos en donde ya al interior, por ejemplo, la refinería de Tula, 2, 3 plantas son de empresas extranjeras. Una gran irresponsabilidad. Y de milagro no las vendieron, no les dio tiempo. Es como lo de la entrega de los campos petroleros. Hicieron convocatorias, las llamadas rondas. Afortunadamente solo enajenaron el 20% del potencial petrolero del país. Y de eso que entregaron, que es importante que se sepa, que son 110 contratos, solo 2 están en
exploración y producción. El resto está en lo especulativo o en lo improductivo. Ya los que recibieron las concesiones, influyentes algunos, ya vendieron a otras empresas que tampoco están invirtiendo. Pura especulación. Lo mismo que hicieron con las concesiones mineras. No lo olvidemos eso. Imagínense que entregaron en el periodo neoliberal 120 millones de hectáreas. El territorio nacional tiene 200 millones de hectáreas. Entregaron el 60% del territorio nacional. Estados casi completos. Los propietarios de la tierra ni siquiera se enteraron de que ya lo que estaba debajo de sus ejidos, de sus pequeñas propiedades, ya estaba concesionado, ya está concesionado. ¿Cuándo iban a terminar de explotar 120 millones de hectáreas del territorio nacional? Nunca. Entonces, ¿para qué entregaron todas estas concesiones? Para la especulación financiera. Tienen la concesión y la negocian en el mercado financiero, que además no pagaban impuestos. Ahora hasta están devolviendo concesiones porque ya tienen que pagar impuestos. Ahora ya no son esas 120 millones de hectáreas, ya es menos, pero no hemos cancelado ningún contrato, nada más es porque pues ya no les conviene el que tengan que pagar impuestos y no tienen inversión, no producen. Entonces, es lo mismo en el caso de Pemex. Por eso es importante el rescate de la refinación. Nos engañaron durante mucho tiempo de que para qué construir refinerías, que era mejor vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas. Imagínense, ahora estamos comprando como 400,000 barriles diarios. Cuando la crisis del huachicol, que nos rompieron ductos, la gente se portó muy bien porque hubo desabasto. Sí, pero teníamos la posibilidad de traer la gasolina, estaban los barcos esperando descargar en Tuxpan y en otros puertos. Pero ¿qué sucedería hacia adelante si dependemos totalmente de las gasolinas y deciden no vendernos gasolinas? ¿Cuánto tiempo tarda un gobierno sin el abasto de las gasolinas? Es un asunto de seguridad nacional, de garantizar nuestra independencia, más si tenemos la materia prima, porque
si se vende el petróleo crudo y compramos gasolinas, pues es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Si no tuviésemos el petróleo, pues entonces sí, hay que comprar la gasolina, pero tenemos la materia prima que se le puede dar valor agregado. Dicen, es que ya no es negocio. Pues sí, no es lo mismo que extraer el petróleo, porque extraer un barril de petróleo, ahora que está bien administrado Pemex, podemos sacar un barril o extraer un barril con costos de $5 y se venden $70, pues son $65 de ganancia, porque no se le paga renta a la naturaleza. Es un gran negocio. Entonces ya la refinación pues ya no da esa misma utilidad, es menos, pero significa mantener esa utilidad de la venta del petróleo crudo e incrementar todavía un porcentaje aún menor en la utilidad, dar trabajo en nuestro país, ahorrarnos el flete, que a veces no se toma en cuenta, y ser autosuficientes. Y todo esto con un propósito básico, central, que es el que queremos seguir cumpliendo, que no aumente el precio de los combustibles en términos reales, que no haya gasolinazos, que podamos decir, gobernamos y no hubo gasolinazos, como sucedía en otros gobiernos. Para eso, pues, se requiere de manejar Pemex con eficiencia, con honradez. Afortunadamente son muy buenos los obreros de Pemex, los trabajadores petroleros, son familias que han trabajado en Pemex desde la expropiación, abuelos, papás, muy buenos ingenieros, muy buenos técnicos, y con ellos estamos levantando esta empresa que es de la nación, es de todos los mexicanos, y que lo que querían era pues privatizarla, igual que la Comisión Federal de Electricidad, para que todo el mercado eléctrico lo manejaran las empresas privadas. ¿Y cómo garantizar? Hay 50 millones de usuarios de energía eléctrica que reciben el servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Esos están seguros, mientras exista la Comisión Federal de Electricidad, que no va a faltar la energía y que no van a haber aumentos. Pero de repente ya no es la Comisión Federal de Electricidad la empresa que abastece a ese 50 millones de hogares, sino Iberdrola. Pues ahí está lo que sucede en España, el aumento constante en las tarifas.
Entonces, por eso estamos defendiendo a la Comisión Federal de Electricidad, porque se electrificó nuestro país, porque se logró que hasta las comunidades más apartadas tengan luz por la Comisión Federal de Electricidad. Las empresas particulares consideraban de que no era un negocio electrificar los pueblos, porque su propósito es la utilidad, es la ganancia, el lucro. Una empresa pública no tiene ese objetivo como principal, tiene que ser rentable, tiene que tener utilidades, pero razonables, y el objetivo principal es el servicio público. Es lo mismo que sucede con el Internet. Es una vergüenza que nada más se tiene Internet en donde hay mucha población, en las capitales de los estados, en las grandes ciudades, en las cabeceras municipales, y eso no en todas las cabeceras municipales del país. ¿Por qué? Porque consideran que no es negocio. Pero el Estado está obligado a garantizar estos servicios, no puede incumplir su responsabilidad social el Estado. Por eso ya ahora va a haber Internet en todos lados, estamos invirtiendo con ese propósito y nos está costando, no es fácil, porque todo estaba orientado al mercado, a donde consideraban de que había negocio. El dinero, no el bienestar de la gente. Entonces, son los cambios que se están llevando a cabo, pero es muy importante lo de Deer Park. Además, fue un buen precio y ya se pagó, y fueron ahorros que se tuvieron del plan de austeridad. No es deuda, no contratamos deuda. Gracias, presidente. Y en un segundo punto también relacionado con la energía, de su reunión ayer con la secretaria de Energía de Estados Unidos, ella antes de encontrarse con usted decía que México tiene una gran cantidad de recursos limpios para energía limpia y que este tema de la reforma eléctrica se iba a resolver como amigos. Pero también el embajador ha expresado que ciertamente hay preocupación de empresarios estadounidenses que ha sido transmitida a congresistas. Si le pidieron algo en particular, sabemos, ayer decía la secretaria Nale que se hizo una exposición breve de la reforma, si hubo alguna solicitud en particular, alguna preocupación, en qué tono y cuál fue el contenido del encuentro. Pues fue una reunión muy cordial. La secretaria de Energía pues es una mujer muy sensible, con mucha experiencia política, ya fue gobernadora 8 años, ha estado siempre en la administración pública y platicamos bien, le informamos por qué lo de la reforma eléctrica y de lo que estamos haciendo para ir enderezando entuertos, resolviendo graves problemas que nos heredaron, explicándole cómo imperaba la corrupción en todo, que por los negocios privados se afectaba
la hacienda pública y se afectaba desde luego al pueblo en beneficio siempre de una minoría. Le expliqué el negocio que hicieron con los gasoductos, cómo engañaron de que iban a construir 12 plantas termoeléctricas y que necesitaban comprar gas. No hicieron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas a precios elevadísimos, al grado que ahora tenemos gas de más, tenemos excedentes de gas que tenemos que estar pagando o revendiendo gas a precio más bajo por esos contratos leoninos en beneficio de las empresas, en complicidad con los funcionarios públicos. Pero ¿cómo no van a saber que no se puede realizar esos contratos porque no se necesita el gas o es excesivo o el precio que están cobrando está por encima de lo que vale? Le explicábamos eso, le explicábamos, bueno, hasta de los reclusorios, de cómo privatizan los reclusorios y entregan las concesiones pues a políticos y hasta periodistas para mantener todo el sistema de corrupción. Y cómo logramos, en el caso de los gasoductos, un arreglo, porque en vez de decir cancelamos los contratos, buscamos el arreglo, siempre buscamos el acuerdo mediante el diálogo. Explicábamos eso. El caso de los reclusorios, lo mismo. A Rosa Isela le tocó la negociación. Tenemos que pagar 16,000 millones de pesos al año por los reclusorios, estuviesen ocupados o no. 16,000 millones por contrato. A los cuñados de Salinas, a dueños de medios de comunicación. Logramos un ahorro de 10,000 millones. ¿En los 4 años? Para 4 años. Pero se les respetaron los contratos, ahí están. No fue una medida arbitraria. Acabamos de terminar la negociación del mantenimiento de carreteras, que cobraban también 8 o 10,000 millones al año por darle mantenimiento a 8 carreteras. 3, 4 veces más de lo que cuesta el mantenimiento. Sí, lo hace el Estado. Entonces se habló con los empresarios, ya se logró un ahorro de 1,000 millones por año. Ayer tuvimos la reunión con la gobernadora de Guerrero porque vamos a entregar esos recursos para hacer caminos en la montaña de Guerrero, lo que se logró con ese ahorro. Y así en todo. Les decíamos que cómo es posible que se constituya una sociedad de autoabasto, es
supone para tener energía eléctrica, pero no solo es autoabasto, sino que venden la energía. Entonces ya no es autoabasto y la venta de la energía está prohibida porque corresponde nada más vender la energía a la Comisión Federal de Electricidad, al consumidor. Y así estuvimos platicando de todo esto y ella pues entendiendo de que nuestra misión es desterrar la corrupción del país y también mostrando de nuestra parte la disposición al diálogo, a ir explicando y ir viendo caso por caso. Si ya una empresa tiene una inversión, ya hay una planta, pues hay que buscar la forma, ¿no?, de resolver. Pero si lo que quieren es seguir recibiendo subsidio que no recibe el consumidor doméstico, si lo que quieren es seguir pagando menos porque se le subsidia a las grandes empresas, pues ahí no se puede, porque eso es injusto. No puede ser, lo hemos dicho siempre, que pague más un hogar por la luz que un centro comercial. Eso no. Y pues ellos entienden. ¿Qué pasa también? Hay algunos, no todos, ¿no?, de los que se beneficiaron o empresarios, ¿no?, mexicanos vinculados con españoles, no en general, entonces que buscan protegerse con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, vamos a acusarlos con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y con qué argumentos un gobierno extranjero va a venir a defender la corrupción? Se la ponen muy difícil, porque si se tratara de algo injusto, pues entonces sí. El gobierno de Estados Unidos ha sido muy respetuoso y no está protegiendo la corrupción. Además, ellos saben muy bien que el principal problema de México era ese. Entonces ahí andan buscando protección, ¿no? Vamos a acusar porque va a expropiar, nos vamos a quedar sin luz, va a haber apagones. Así es en Venezuela, son ideas comunistas. Cuando les debería dar vergüenza. Son unos reverendos ladrones que no entienden que ya son otros tiempos y que antes ni siquiera perdían su respetabilidad. Siempre lo hemos dicho, querían imponer como forma de vida y como forma de gobierno la corrupción. Nada más que no pudieron.
por la fortaleza cultural que hay en las comunidades, en los pueblos, en las familias de México. Porque el pueblo de México no es corrupto. Fíjense cómo manejaban los conservadores, las élites, la idea de que la corrupción somos todos. Lo sacaba hasta una organización empresarial lema, eslogan: la corrupción somos todos. Otro alto funcionario público, de lo más alto, diciendo: la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense qué ofensa. No, nuestro pueblo es honesto, es trabajador. Corruptos es una minoría, una élite de gente inmoral e hipócrita. La mayoría de nuestro pueblo, bueno, hace el bien, nos decían, sin mirar a quién, trabaja y progresa honradamente, estudia y trabaja para que vayas ascendiendo en la escala social, lo que se conoce como movilidad social. Se puede desde abajo, con trabajo honrado, salir adelante. No arriba, ¿no? Aprovechar el gobierno, aprovechar las influencias. Entonces, esto lo entienden muy bien los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y tengo muy buena impresión de esta secretaria de Energía y muy respetuosa. Además, defensora de las mujeres, auténtica defensora del medio ambiente. Y fue muy buena la conversación de ella. Digamos que entonces el acuerdo es revisar caso por caso de las empresas. ¿Alguna mesa de trabajo se va a establecer? Sí, donde hay, consideran que hay una injusticia, se revisa los casos. Ellos tienen ya una lista, hay algunas empresas que están pidiendo que se les informe, y lo estamos haciendo, tanto estadounidenses como de Canadá, y se está haciendo. ¿Cómo de cuántas empresas estamos hablando? Son pocas. En el caso de Estados Unidos y de Canadá, claro. Todo esto para información general, sobre todo para los jóvenes. ¿Cómo funciona la economía en el mundo, las finanzas en el mundo, el sector empresarial? Por lo general, los principales inversionistas son los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Eduardo nos explicaría muy bien esto. Y luego hay una empresa, y a veces se piensa que la dueña de los bienes es esa empresa. Pues no. Detrás de esa empresa están los fondos.
Por ejemplo, en el caso de Iberdrola, hay fondos. Sí, hay una parte de inversión española, pero ahí está hasta BlackRock, que es un fondo de inversiones. Otro ejemplo. Aeroméxico, después de la crisis económica, tuvo que acudir los accionistas a un fondo. Ya ese fondo ya tiene acciones importantes en la empresa, más una sociedad que tienen con Delta. Pero detrás están los fondos. Se dedican a invertir. Así está. Entonces, a veces es el fondo, la empresa. A ver, para ser más claro, puede ser BlackRock, Iberdrola y Oxxo. Entonces, de las empresas de Estados Unidos o de Canadá, pues son pocas, aunque sí existen estos fondos. Pero en todos los casos se puede llegar a acuerdo, en todos los casos. Y hay voluntad de parte de los inversionistas extranjeros para llegar a acuerdos. Aquí aprovecho para hacer un llamado al Fondo Monetario Internacional con el propósito de que le den un trato justo a Argentina, que asuma el Fondo Monetario Internacional su responsabilidad en el endeudamiento excesivo de Argentina y que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y a debilitar por completo al gobierno argentino si aplica esas medidas que les está recomendando el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no, con honestidad, con ética, reconocen que ellos cometieron el error de darle créditos al gobierno anterior más allá de lo razonable? Porque por razones políticas querían que ganara de nuevo el presidente que estaba en funciones. Y entonces les dieron dinero y lo que hicieron fue agravar la crisis económica y financiera de Argentina. Y ahora quieren que el nuevo gobierno de Argentina les pague de inmediato y les están imponiendo condiciones que son completamente injustas. Ojalá y el Fondo Monetario Internacional, pues en el caso de Argentina, actúe con responsabilidad, y también los gobiernos extranjeros que
promovieron esos créditos. Que no debieron otorgarse. Si un país está endeudado y viene una elección y para salvar al gobierno que quiere continuar, le inyectan más recursos, pues existe una corresponsabilidad. Entonces tienen que asumir eso. Pero ya es otra cosa. Tenía yo ganas de expresarlo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarios, secretaria, licenciada. Buenos días. Buenos días a todos y a todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, nada más para precisar el tema que presentaron aquí con relación a la regulación de los autos procedentes del extranjero, saber si su gobierno tiene cifras de cuántos autos serían los que se van a regularizar, cuánto sería el ingreso que representaría esta regularización y también, presidente, precisar si se podría llevar a cabo esta regulación en algunos otros estados del país o inclusive en toda la República, tomando en cuenta que pues este fenómeno de la regulación de los autos chocolate, como normalmente se le conoce, a veces se viajan o lo compran terceras personas y tiende a generar un efecto que viaja por todo el país. Sería mi primera pregunta, presidente. Gracias. Efectivamente, ahora está para 10 estados. Sería el señor presidente quien tuviera en el análisis del tema la última palabra y pues el grupo con los gobernadores y todo este tema que usted conoce, cómo se fueron dando estos acuerdos en las giras del señor presidente. Decir que, subrayar que es 2,500 pesos por vehículo extranjero usado que se encuentra actualmente en el país y que el modelo es más antiguo, de 5 años, con una antigüedad de más de 5 años, de 5 años hacia atrás. No son los vehículos nuevos. 2. Por ejemplo, en el caso de Baja California, aquí dijimos que el gobierno del estado ha hecho una estimación de que son alrededor de 500,000 vehículos, que sería entonces una multiplicación de 500,000 autos por 2,500 pesos y pues sería el resultado que efectivamente el equipo ayer, junto con el secretario de Gobernación y la consejera jurídica, se hizo un estimado de más de 1,000 millones de pesos. Son alrededor de 1,250 millones de pesos y se hace esta cifra, pero bueno, se verá mes a mes cuál es el alcance y cuál es la participación de la ciudadanía, dado que es por seguridad, pero es una medida pues digamos en aquellas entidades que así lo van decidiendo y conforme las comunidades se van acercando y se va implementando ya esta medida. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, por la pregunta que usted hace, el gobierno del estado, la gobernadora ha dicho que son 119,000 vehículos aproximadamente, por 2,500 da alrededor de 297 millones de pesos. Si fuera el caso que los 2.2 millones de pesos que de los autos irregulares que existen en la zona, pues fueron más de
5.500 millones de pesos. Entonces, dependiendo de cuál es el número de vehículos, pues es el ingreso que tenía cada entidad, el que tendría cada entidad, porque es el recurso que el señor presidente decidió que fuera efectivamente para la recuperación de las vialidades. Eso sería, presidente. Gracias, presidente. Y como segunda pregunta, cuestionarle, presidente, ante el venidero inicio del periodo de sesiones por parte del Poder Legislativo, ¿cuál sería el mensaje que usted le enviaría a todas y todos los legisladores ante la reciente discusión que se va a llevar a cabo de las 3 reformas principales de su gobierno, saber si los va a recibir aquí en Palacio Nacional como usualmente lo ha venido haciendo años anteriores? Y si me lo permite, presidente, preguntarle al secretario de Gobernación los pormenores de su reunión con el senador Ricardo Monreal en el Senado de la República. Gracias, presidente. Bueno, yo pienso que Adán podría contestar las 2 preguntas porque tienen que ver con la relación con el Poder Legislativo y eso le corresponde al secretario de Gobernación. Pues efectivamente, como el señor presidente menciona, pues nos toca llevar la relación respetuosa con el Poder Legislativo, con ambas cámaras, así lo hemos venido haciendo. Ahora inicia en febrero, el 1 de febrero, el nuevo o el siguiente periodo de sesiones y hemos venido trabajando con las 2 cámaras, con las diversas fracciones legislativas, pues tratando de conocer cuál es la agenda legislativa, en algunos casos dando nuestros puntos de vista, en otros nos han venido ya adelantando de iniciativas que están discutiéndose y que están pendientes de próximas a votarse, cuál es nuestra opinión en algunos casos que incluso han propuesto modificaciones. Nos hemos reunido con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, con los presidentes de las mesas directivas también de diputados y de senadores, y se trata de eso, de conocer cuál es la agenda legislativa. En el caso del senador Monreal me pidió que fuésemos el conducto para que funcionarios públicos pudiesen estar en las plenarias del grupo. Lo mismo sucedió con el coordinador de diputados de Morena e incluso con coordinadores de diputados o de senadores de otros partidos, y seguramente pues estaremos avanzando en eso. Secretario, ¿consideraría usted que el clima político está viento en popa para poder aprobarse la reforma eléctrica, la reforma político-electoral y la reforma conducente a la Guardia Nacional? Bueno, yo creo que la reforma eléctrica está en un periodo de discusión. Ahora mismo se está trabajando en una especie de parlamento abierto donde concurren todos los sectores, empresarios, actores de la sociedad civil, activistas, dirigentes partidistas, dirigentes políticos, académicos, estudiosos, y pues seguramente todavía se dedicarán algunos meses a seguir en esa discusión, en esa revisión de la iniciativa. No se ha presentado todavía la iniciativa, una probable iniciativa de reforma electoral o la de la Guardia Nacional. Cuando llegue el momento y se presenten, pues yo creo que tendremos que mantener ese clima de diálogo y de respeto. Gracias, presidente. Buenos días, secretarias y compañeros. Presidente, antes que nada le agradezco, soy Frida Guerrera, Verónica Villalbazo. Y bueno, el 3 de noviembre que se dio el último informe de octubre de género, le solicitamos su intervención para que pudiéramos platicar con la Secretaria de Seguridad con la intención de esta coadyuvancia de casos que tenemos pendientes, y pues lamentablemente hasta la fecha no hemos podido entablar
contacto con ella, me contactó en algún momento gente de comunicación social, pero ya no hubo más. Y tampoco con el tema de la Interpol, con el canciller tampoco hubo ese acercamiento para que nos apoyen con los temas pendientes que tenemos de fichas rojas y de Interpol. Y bueno, ojalá se pueda concretar con su apoyo y su intervención. También, presidente, hay un tema muy grave que se está viviendo en Lagos de Moreno. Josefina Nabor Gómez era una mujer de 31 años que fue asesinada el 24 de abril del 2016, brutalmente, como muchas. El principal sospechoso, su pareja, es detenido un año después, ya que se logra todo este tema de la orden de aprehensión, que sabemos no son sencillas. Ayer que veíamos estas detenciones que se han hecho de feminicidas, de secuestradores, pues lo aplaudíamos, ojalá se hiciera con todos, en todos los estados. Y bueno, este sujeto es vinculado a proceso con 2 años de medida cautelar preventiva en la cárcel. Una serie de situaciones se dan, se viene el COVID, se vienen muchas… Bueno, no es cierto. En diciembre del 2019, su abogado apela y desde ahí se empieza a ver que había algo que no estaba bien. Él es liberado, él es puesto en libertad, con la única situación de ser vigilado por la policía y que no saliera de su domicilio, llevará su proceso en libertad cuando es un delito grave el feminicidio. Hay una apelación supuestamente por parte de la Fiscalía que se pierde la carpeta de investigación. La madre, la familia, porque Josefina tiene 3 hijos, su madre y sus hermanos han sido amenazados y con todo y esas amenazas la señora continuó pues con esta intención de que se le diera justicia a su hija. Se retoma el proceso el 18 de noviembre del 2020. Hay 2 audiencias más, una más en mayo del 2021. El 16 de agosto del 2021, el juez lo encuentra culpable con todas las pruebas que había. Le dan una sentencia de 45 años y el 6 de diciembre del 2021 es liberado. Nos parece grave porque por un lado hay gente presa injustamente y por otro lado feminicidas, un feminicida está libre, que ya había sido sentenciado y que no es el primer caso en Lagos de Moreno que conocemos con una situación de estas. No sé si pudiera, yo sé que su intervención en estos temas de injusticia siempre son para usted importante y la familia está cansada, está agotada, está temerosa y ojalá usted pudiera intervenir por esta familia, presidente. Muy bien. Y el otro punto, cuando yo sé que soy molesta a veces, ¿no? La intención no es otra, presidente, más que aportar a que este informe de género de verdad sea tomado en cuenta. El 20 de cada mes ya es el día que se da el informe de seguridad, pero ese informe de género, como se dio en algún momento donde venía desaparecidos, venía en mujeres, venía DIF, hablábamos de temas de niñas, niños y mujeres en un solo día, tenemos que venir constantemente a solicitárselo cuando nuevamente le digo, usted pues nos dio su palabra. ¿Cuándo podría ser? Si quieren, no el 25, que sea el 30, pero que sea un día que ya no tengan que venir yo a dar lata, porque pasan cosas muy tristes, en el sentido de que gente de la derecha, entrevistada por medios alternativos y no alternativos, habla de que a las feministas usted le da a tole con el dedo. Yo no soy feminista,
pero cada vez que tenemos que venir a recordarle esto, cada vez es más minimizado el tema, no de las feministas, porque a mí eso no es mi tema, sino de las víctimas, de las familias que son las que se quedaron ya sepultadas hasta abajo de todo esto que se dio en el 2020. No es oportunismo, no tengo nada que ver con un tema político, es simple y sencillamente que hay una parte importante de esta sociedad, la mitad, más de la mitad, somos mujeres, y creo que el mensaje que se dio en aquellos 2 informes de género donde estaban todas estas partes, todas estas mujeres, donde se le estaba dando el realce que merece el tema de las violencias de género, pues se vuelve a ver. Y se están dando en redes sociales guerras intestinas, discursos de odio que, bueno, sabemos que la derecha eso hace. Cuadri lo hizo con mujeres trans hace unos días, pero también hay un discurso por parte de mujeres de la Cuarta T, donde están atacando a un grupo que está siendo más que vulnerado, estos mensajes de odio hacia la comunidad LGBTTIQ, y que ha generado ataques a mujeres trans, ha generado ataques a mujeres lesbianas y ha generado asesinatos. 2 mujeres en Chihuahua fueron descuartizadas, encontradas en una carretera y eran una pareja de mujeres lesbianas. Estas guerras intestinas en redes sociales se dan, si usted ahorita abriera su canal, vería todo lo que se está diciendo de Frida Guerrera y Frida Guerrera y Frida Cuatrera, pero no nada más es Frida, es cada persona que intenta venir a ayudar un poco en esta transformación. En octubre del 2009 estábamos, si mal no recuerdo, saliendo del Istmo, cuando usted abrió su Twitter. Yo estaba ahí, estaba Marco, que nos acompañaba también a veces como fotógrafo de usted, y yo le pido, sé que ahorita no todo el tiempo va a estar en Twitter, pero de vez en cuando revise. Estos ataques se dan entre supuestos grupos afines a usted, afines a la Cuarta T, así se hacen llamar, y la verdad es que usted ha hecho estos llamados de respeto, de no ataques, de no sectarismos, pero pareciera que, pues que ahora la Cuarta T o esta parte de las redes sociales está infiltrada también por la derecha. Gracias, presidente. Bueno, sí, independientemente de eso, de lo que va a contestar Rosa Isela, para el caso de Jalisco, Adán lo va a tratar. En primer lugar, sí, subrayar lo que usted dice. En el gobierno de México no estamos de acuerdo en la violencia feminicida, en ninguno de los aspectos en los que se presente. Estamos trabajando en el Gabinete Interinstitucional de Violencia de Género. No hay ningún pretexto para no haberla visto cuando así se me instruyó. Ofrezco una disculpa también al señor presidente y le ofrezco si mañana a las 10 de la mañana podemos tener con el gabinete en pleno de las compañeras y ver cada uno de los casos a los que usted se refiere y que en algunos se han atendido, nos faltan otros y claro que sí, con mucho gusto lo hacemos con todo gusto y como es nuestra obligación, Frida. Le entregué unos casos gracias. Le entregué unos casos que acompañamos a la CONAVIM. Sí.
pero los casos de los que yo le hablo referente al interés de sentarnos con usted son las órdenes de aprehensión que tenemos, que serían, eso sí no se los entregué a CONAVIM, sería como un tema para platicarlo directamente con usted, mi colaborador, la persona que me ayuda en las investigaciones, que es un investigador que colabora con nosotros, y pues sería muy importante, además de esta reunión que tenemos pendiente con el grupo de género. Sí, con mucho gusto, si Gracias. está de acuerdo, de una vez hacemos la cita. Claro que sí. Y nuevamente, públicamente le ofrezco disculpas. No se preocupe, gracias. Mañana nos vemos. Y nada más, si nos podría dar la fecha de informe donde pudieran estar DIF, desaparecidos. Por eso, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo ahora? Entonces ya que lo veo con el secretario. Sí. Gracias, presidente. A ver. Buenos días, señor presidente. Muchas felicidades, señora secretaria, por la humildad que muestra con su posición de disculparse así. Presidente, soy Amir Ibrahim, del Quintana Roo MX. Y el tema que vengo a tratar es el de Tulum, ¿no? Tulum es una tierra próspera, hermosa, se va a hacer un hermoso aeropuerto allá, el Tren Maya va a pasar por allá. Sin embargo, Tulum ha sido aquejada por el tema de que no hay certezas en las tierras. El caso de la franja de la costa, pues ha sido una situación muy pues violenta y avergonzante, creo también, para lo que podemos ser. Y bueno, le quiero contar un poco cómo está el tema. En el 48 se expiden unos títulos ahí en la franja que pega al mar. Hay otro título, entiendo, también en la misma franja. Y se expide el ejido, el tema del ejido. Pero de repente se extiende el plano, lo meten a donde estaban las escrituras y el RAN expide más de 2,000 certificados parcelarios encima de donde estaba la propiedad privada. Eso ha creado, señor presidente, una confusión tremenda, ha dado cancha a una trama de despojos, de tristezas, de pérdidas de patrimonios de muchas personas, de sangre también, ha elevado la ambición de muchos gobiernos, como el de Roberto Borge, que elaboró juicios laborales amañados en ese lugar, y la gente ahí vive con incertidumbre, señor presidente. Sería histórico que en este proceso que tiene Tulum en este momento de crecimiento con el aeropuerto y con el Tren Maya, que se le dé certeza a esta parte y que el RAN explique públicamente hasta dónde llega el mar. Porque el problema de fondo, señor presidente, es que el ejido dice que él llega al mar y los que tienen las escrituras dicen que el ejido no llega al mar. Ahí pareciera, señor presidente, hay una mafia que la conocemos como la mafia agraria, ¿no? Que constantemente está operando en el lugar. Le voy a poner un ejemplo. Hay una sentencia de un juez que habla y le mete una medida cautelar al RAN y le dice: no puedes expedir certificados ni títulos en cierta zona de Tulum, un pedazo, una fracción de ahí. Bueno, a pesar de la medida cautelar, el delegado actual, el que esté en este momento del RAN, expide un certificado y un título de propiedad. Pero da la pequeña casualidad que el certificado que expide se lo expide a la hermana del que se conoce como líder de la mafia agraria en la zona, que es Antonino Almazán. Es un problema, señor presidente, que va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Se está empezando a trasladar a otras partes del estado, como Puerto Morelos, porque esta red pues es muy poderosa, señor presidente, y cada delegado que llega por ahí parece ser que ya llega con la línea de estar con ellos y empezar a trabajar
con esta red. Empresarios como, ya lo dijo Lidia Cacho, como Palazuelos, por ejemplo, que ahorita ya pues no le dieron la candidatura, no sé si lo sabía, pero ya creo que no va a poder participar, pero como Cahuachi, por ejemplo, ¿no? Y que son personas que han pues beneficiados en mucho de este problema que hay en el entorno porque no hay claridad. Y si usted viera los nombres, señor presidente, de las personas que están en el ejido, los Loret de Mola, por ejemplo, tienen ejido, son ejidatarios, ¿no? Dice uno, wow, ¿no? Empresarios como Roberto Hernández, ¿no? Son ejidatarios, ahí son parte de estas personas que están en la lista del RAN que tienen las tierras ahí, y uno pareciera que dice, wow, ¿no? O sea, cuánto interés. Entonces, señor presidente, lo primero es saber, señor presidente, si habría la posibilidad de que ya históricamente SEDATU y RAN aclaren hasta dónde llega el mar. Eso es el problema que yo siento que es de fondo después de una larga investigación que he hecho de la zona. Creo que es el fondo del tema. Y si se aclara exactamente dónde está el mar y si se pudiera hacer, señor presidente, una comisión de la verdad de qué está, de quién es, cómo fue ahí. Porque hay que aceptar, señor presidente, que en algún momento de la historia el RAN se equivocó y confundió todo y creó un caos. Y yo creo que eso, si se expone, si se acepta, pues se puede a lo mejor cuidar que no suceda en otros lugares, señor presidente, o en otras zonas de Quintana Roo, ¿no? Porque ya estuvo, o sea, hay muchas pérdidas, muchas familias lastimadas. Existen los que tienen las escrituras, existen los que tienen las parcelas, los títulos parcelarios, y existen los posesionarios, los que llegaron ahí a vivir cuando no había nadie ni que duraron muchos años por ahí. Y pues muchas personas han sido afectadas, señor presidente. Saber si es posible crear esta comisión con la SEDATU, con el RAN, y si el RAN puede venir a aclararnos a los quintanarroenses hasta dónde llega el mar del ejido Pino Suárez y que nos lo explique con peras y manzanas para que entendamos qué es lo que pasa y se pueda incluso hasta tomar como prueba en los juicios que está habiendo, porque hay muchos juicios que están habiendo, ¿no? En donde, pues bueno, se meten en situaciones delicadas. Sería mi primera pregunta, señor presidente. Sí, tienes toda la razón. Se fue permitiendo un tráfico inmobiliario en Tulum y en toda la Riviera Maya, pero básicamente ahí. Y están en conflicto propietarios, ejidatarios, posesionarios, y estamos buscando, ahora que se está construyendo el Tren Maya y que además va a haber más desarrollo, estamos buscando ordenar el desarrollo urbano. Allá está Román Meyer con un equipo y se están elaborando planes de desarrollo urbano para que sean aprobados por las legislaturas locales en todos los estados. Es más, ya suscribimos un convenio con los gobernadores con ese propósito, porque si no actuamos, no hay ordenamiento, va a ser un desastre peor, se va a agravar la situación, porque es una zona que va a seguir creciendo. Si se va a construir el nuevo aeropuerto internacional, el tren, además es una zona muy bella, es un paraíso, es de las zonas más exclusivas para el turismo en el mundo. Yo lo que cuesta ahí una cena es con lo que yo como
en un mes, así como están escuchando. Claro que para ciertos turistas, ¿no? Pero sí hay lugares en México, o sea, habitaciones, restaurantes, pues que no nos alcanza, pues. Nada más que se pierden porque no comen en las fondas, ¿no? Se pierden lo bueno. Y no es y no es lo mismo, pero bueno, ya estamos trabajando en eso. En el caso de Tulum, les puedo anunciar que vamos a bardear toda la zona alrededor de el sitio arqueológico de Tulum, todo lo que es parque nacional, y vamos a incluir, porque ya esa zona es de las más visitadas de todas las zonas arqueológicas del país. Creo que está en el segundo lugar ya. Creo que Teotihuacán y Tulum. Chichén Itzá. Y Chichén. Chichén Itzá también. Y ya es muchísima la gente que llega. Entonces, tomamos ya la decisión de que se van a utilizar los terrenos del aeropuerto de Marina, más terrenos del gobierno del estado que se van a adquirir, la federación los va a adquirir, y vamos a hacer un parque, una reserva como de 1.500 hectáreas, y vamos a bardear, y van a ser senderos para llegar, porque vamos a conservar la flora, la selva que hay todavía, y desde luego la zona arqueológica. Pero ahí vamos a comenzar, ya eso lo decidimos, ya está haciendo un desarrollo urbano del proyecto para un gran parque de más de 1.000 hectáreas para el disfrute de la gente, de los que viven en Tulum, en la región, y para turistas. Y vamos a buscar también lo del ordenamiento territorial en todos los municipios. Se les va a entregar un plan de desarrollo urbano y queremos que sea aprobado por los congresos locales para que no haya desorden y corrupción, que de repente no vayan a construir edificios más allá de lo permitido o que se ocupen zonas de reserva, cuidar el medio ambiente y ordenar el desarrollo urbano. Tenemos ese propósito. Presidente, en el caso de Juan Carlos Muñoz Escalante, el delegado, en este caso estatal del RAN, que desacató una orden judicial de que no expidiera certificados y títulos, y va y los expide sabiendo que ese es verdaderamente, digamos, el problema de fondo que sucede,
¿no? ¿Qué va a pasar con este Se va a tipo investigar de a funcionarios? partir de lo que tú estás denunciando aquí. Traigo toda la documentación Sí, para probarlo. se le entregas a Jesús y yo me hago cargo de pedirle a Román Meyer que se ocupe de este asunto. Y si es posible que nos conceda que el RAN venga a informar hasta dónde llega el bar. Yo tuve una reunión con los del RAN. Ellos saben Sí, que tienen el dato exacto. ¿Qué es lo que sucede, señor presidente? Que como no es públicamente claro, todavía usan el tema de que sí llega al mar y sí expiden, y hay un chorro de títulos falsos, porque no hay una claridad del tema. Entonces yo sí considero muy importante, señor presidente, que tengamos una claridad en Tulum de qué es qué, cuáles son dónde estaban las escrituras o dónde es propiedad privada y dónde es elegido, de modo de que ya los futuros compradores, los futuros inversionistas, las personas que están en ese lugar, pues puedan tener una certeza más clara de lo que han invertido, porque hay unos casos, señor presidente, que por cierto quería yo solicitarle, hay un caso ahí, creo que delicado, porque se mete por ahí un embajador, que ahorita no quiero exponer el caso como tal, pero sí quisiera ver si puedo acercarle esa información al canciller de lo que está pasando, porque está delicado lo que sucede, en cuanto a un título falso, que ya dijo RAN, ya dijo Sedatu, ya dijo que es completamente falso ese papel, pero hay una persona, un embajador de otro país, presionando a las autoridades para que fallen en favor del falsificador, que es extranjero. Y pareciera una cosa increíble, señor presidente. Entonces, yo lo veo y lo digo. Entonces, la verdad se lo quiero enseñar al canciller, le quiero enseñar lo que dijo el RAN, lo que dijo Sedatu, lo que dijo incluso la que firma el título, declara que no es su firma y que en esa fecha ya no trabajaba ahí, ¿no? O sea, de la que firma sí. que… Entonces, enseñarle al canciller, nada más véalo, canciller, porque está mal informado de lo que está sucediendo en ese asunto y está delicado porque hay una persona extranjera que está presionando al gobierno mexicano para que falle, con todo respeto, y lo voy a decir con todas las palabras, de un presunto falsificador, ¿no? Entonces, y luego presunto, pues a mí me queda claro que es falso, pero bueno, para darle el sentido de la duda. Sí. Señor presidente. Vamos a que con Jesús le acerques toda la información que tengas a Román Meyer. Él va a explicarles o te va a explicar lo que ya se está haciendo y hacemos el compromiso, porque esto va a ayudar mucho a que la gente sepa qué se está haciendo y dar tranquilidad, ¿no? Seguridad, protección, Paz a toda la gente de Quintana Roo. Entonces, en unos 15 días vendría Román a exponer todo el plan de desarrollo urbano para los municipios de Quintana Roo y lo que tiene que ver con el Tren Maya, y en especial lo de Tulum. ¿Puedo venir a esa conferencia? Sí, si tú la estás Muchas gracias. solicitando. Bueno, es que como tenemos agenda, a veces, o sea, si no me toca en la agenda… se ponen de ¿podría cambiar acuerdo, mi día? porque esa se va a dar a conocer aquí, o sea, se va a dar a conocer todo el plan completo. Como también va a venir Román, nada más que esa es otra, para dar a conocer los programas de desarrollo urbano que se han llevado a cabo, cuántos espacios públicos hemos rescatado, cuántas canchas de básquetbol se han construido, estadios de béisbol, de fútbol, todos los espacios que hemos ganado en colonias populares. Es
una obra importantísima. Entonces, un día va a venir a informar también. De hecho, ahí Román en su Twitter lo maneja, yo siempre estoy pendiente y sí son muchos espacios que ha venido rescatando. Sí, espacios públicos que se han rescatado en beneficio de la gente, para la recreación de la gente, de los jóvenes, todo esto que se informe. Presidente, la otra pregunta, hay un rumor de el embajador, de que Porfirio Muñoz va a ser embajador en Cuba. Si nos puede confirmar o no nos puede… No tengo información sobre eso. Marcelo Ebrard va seguramente a informar. Okay. Ya es ya fin de semana y vamos a trabajar bastante. Descansen. Sí, vamos a estar aquí y nos vemos el lunes y que la pasen muy bien. Muchas gracias.